El personal echa a un hombre de 91 años de un banco sin saber quién es su hijo. El frío zumbido clínico del aire acondicionado del banco mezclado con el suave crujido del papel, el rítmico clic de los teclados y el bajo murmullo de las voces. Era una mañana típica en Horizon National Bank, el tipo de lugar donde los zapatos lustrados resonaban en el suelo de mármol, donde los empleados bien vestidos se apresuraban y donde se llevaban a cabo negocios de alto riesgo, nada fuera de lo común hasta que entró. Al principio nadie se dio cuenta. El anciano parecía tan ordinario, tan poco destacable que parecía desvanecerse en el fondo. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el ala de su viejo gorro de lana, que era un poco demasiado grande para su estrecha cabeza. Su rostro surcado de profundas arrugas soportaba el peso del tiempo, pero sus ojos brillaban con una agudeza innegable. Estaba inclinado sobre su gat lento y deliberado, resultado de su edad, pero había una tranquila dignidad en él, como un hombre que ha visto cosas en la vida que otros nunca entenderían. Unos pocos clientes dispersos, en su mayoría hombres y mujeres de negocios con trajes elegantes, no le prestaban atención. No era el tipo de cliente que esperaban en un banco de alta gama como Horizon National, pero él sabía para qué estaba allí. Disculpe, el anciano llamó a la recepcionista, su voz ronca pero clara. Me gustaría hablar con alguien sobre una oportunidad de inversión. La recepcionista, una joven llamada Claire, levantó la vista de la pantalla de su computadora, parpadeó confundida como si no estuviera muy segura de qué pensar de este hombre mayor. Le dio una sonrisa educada, pero era el tipo de sonrisa que uno reserva para las personas que parecen fuera de lugar. Lo siento, señor, pero este es un banco enfocado en negocios, dijo golpeando sus dedos sobre el escritorio. Normalmente no manejamos inversiones individuales para clientes personales. ¿Podría ser más específico? El anciano se ajustó las gafas mirándola con un ligero toque de molestias. Exactamente lo que quiero, señorita. He venido aquí por un asunto importante y es urgente. Claire, un poco molesta por la interrupción en su rutina, miró su reloj. No tenía tiempo para este tipo de cosas. Cierto, dijo rápidamente. Veré si alguien puede ayudarlo, pero necesito que tome asiento allí. Sin esperar una respuesta, señaló hacia una pequeña fila de vacíos sillas cerca de la puerta. El anciano dudó, su mirada vacilando entre Clay y el imponente mostrador de mármol del banco. Con un suspiro tomó su lugar en una de las sillas, luciendo como si estuviera acostumbrado a ser ignorado. Clay regresó a su trabajo mirando ocasionalmente al hombre por el rabillo del ojo. Los minutos pasaron, pero nadie vino a ayudarlo. Esperó pacientemente, sus manos cruzadas en su regazo, su postura recta a pesar de sus orejas. Era claro que había estado esperando mucho tiempo para ser escuchado. Mientras tanto, Claire se encontró distraída. Continuó observando al hombre, su mente divagando. ¿Qué podría querer un hombre mayor en un lugar como este? Era él quizás uno de esos clientes raros que habían oído sobre el éxito del banco y pensaban que podía entrar en algún trato interno. No parecía alguien con una gran fortuna, pero de nuevo las apariencias pueden ser engañosas. Miró a sus colegas, todos los cuales estaban ocupados con sus propios clientes, pero nadie pareció notar al anciano. Unos momentos después apareció una figura. Era Jack Miller, el jefe de inversiones corporativas en Horizon National. Alto e imponente, era un hombre bien arreglado de unos 30 años, conocido por su aguda perspicacia para los negocios y su capacidad para cerrar tratos de alto riesgo. Había ascendido rápidamente en el banco y Clay lo respetaba, aunque a menudo encontraba su primer acercamiento comercial frío, un poco desagradable. ¿Puedo hacer algo por ti?, Jack preguntó con voz nítida y segura. Estaba a punto de enviarte al señor Whitaker. Clay respondió con un tono neutral. Está esperando a alguien para discutir una oportunidad de inversión. Jack levantó una ceja. Señor Whitaker. ¿Quién es ese? El anciano sentado allí. Claire señaló la esquina donde estaba sentado el anciano con las manos aún cruzadas pacientemente. Jack lo miró y frunció el ceño. Oh, ese tipo. Me encargaré de eso. Puedes enviármelo. Claire asintió, contenta de librarse de la situación. Ya tenía suficiente en su plato sin tratar con alguien como el señor Whitaker. Mientras Jack se acercaba al anciano, Claire no pudo evitar sentir una sensación de inquietud. Algo sobre el hombre no le sentaba bien, aunque no podía precisar qué era. Jack se acercó al anciano con su aire habitual de autoridad. Buenos días, señor, dijo en su tono pulido. Entiendo que está aquí para discutir una oportunidad de inversión. El hombre se levantó lentamente. Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras miraba a Jack.
Sí, lo soy. He oído que este es un lugar donde los asuntos importantes se toman en serio. Jack sonrió, pero era la sonrisa de un hombre que había escuchado esas palabras demasiadas veces. Por supuesto, manejamos a los clientes más prestigiosos del mundo. Si no le importa que le pregunte, ¿qué tipo de inversión busca? No estoy interesado en las inversiones habituales, dijo el anciano crípticamente. Quiero algo diferente, algo que importe. La sonrisa de Jack vaciló solo por un momento, pero apenas se notó. Bueno, estoy seguro de que podemos encontrar algo adecuado para usted. Por favor, sígame a mi oficina y discutiremos los detalles. El anciano siguió a Jack por el banco. Pasillos modernos y elegantes más allá de las paredes de vidrio que mostraban carteras relucientes y proyecciones de riqueza. La oficina era grande, de diseño minimalista con una vista panorámica del horizonte de la ciudad. Jack le hizo un gesto al anciano para que se sentara. Por favor, póngase cómodo ahora. Cuénteme sobre sus ideas de inversión. El anciano se acomodó en la silla. Sus ojos nunca dejaron los de Jack. Había una intensidad en su mirada que Jack no pudo ubicar. Tengo una propuesta, dijo el hombre. En voz baja, uno que podría sorprenderte. Jack se inclinó hacia adelante. Su interés alcanzó su punto máximo a pesar de su habitual indiferencia hacia lo mundano. Estoy escuchando. Tengo una riqueza sustancial. El hombre continuó, no en efectivo, sino en algo mucho más valioso. Estoy interesado en asegurar un lugar para ello en su banco. Jack levantó una ceja, riqueza que no está en efectivo. El anciano asintió, es cierto, no es la forma típica de moneda, pero tiene un valor enorme y puede convertirte en un hombre muy rico si juegas bien. Tus cartas. Adelante, dijo Jack tratando de ocultar su creciente curiosidad. El anciano se inclinó, bajando ligeramente la voz como si compartiera un secreto. Quiero que inviertas en un negocio que cambiará el mundo, un negocio que nadie conoce todavía, pero que se convertirá en algo enorme. Tengo el plan, pero necesito a alguien con tu influencia, alguien con los recursos de este banco que me ayude a hacerlo realidad. Jack, la mente de Jack se aceleró, este no era el discurso que había estado esperando. Una oportunidad de inversión que podría cambiar el mundo. Sonaba como el tipo de cosas que solo un soñador diría, pero había algo en la actitud tranquila del anciano que hizo que Jack escuchara. La solicitud se sintió urgente, importante, incluso como algo que no se podía ignorar. Está bien, dijo Jack tratando de permanecer profesional. Creo que lo entiendo, pero necesito más detalles si quieres que invirtamos en esta idea. Necesitaré ver la prueba, necesitaré saber exactamente lo que tienes en mente. El anciano sonrió levemente, sus ojos brillaban con algo que Jack no pudo leer bien, todo a tiempo. Pero por ahora tengo una solicitud simple, quiero que me tomes en serio. Jack se rió entre dientes. Te aseguro que tomo a todos mis clientes en serio, pero necesito algo concreto. El anciano se puso de pie lentamente, sus movimientos fueron deliberados. Luego déjame mostrarte algo. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño sobre desgastado. Se lo entregó a Jack, quien lo tomó con una ceja levantada. Jack abrió el sobre y sacó una sola hoja de papel. En él estaba un nombre, Julian Whitaker, un nombre que no significaba nada para él, pero debajo del nombre había un símbolo que era demasiado familiar. Los ojos de Jack se abrieron de par en par mientras miraba el símbolo, una insignia tan poderosa, tan secreta que le aceleró el pulso, era el emblema de Heraisen, el mayor inversor privado del Banco Nacional. El anciano acababa de le entregó una llave que podía cambiarlo todo. Los dedos de Jack se apretaron alrededor del sobre. El papel frío de repente se sintió pesado en su agarre. Su mirada permaneció fija en el emblema, un diseño intrincado, casi críptico, que no solo era exclusivo, sino que estaba ligado a la misma fundación del Heraisen National Bank. Era la marca de alguien que tenía influencia sobre miles de millones, alguien cuya influencia se extendía mucho más allá de las paredes de mármol del banco. La conexión no pasó desapercibida para Jack, pero cuando sus ojos se posaron en el anciano,
Sintió el peso del escepticismo presionando contra su pecho. El anciano, Julian Whittaker, estaba esperando la respuesta de Jack con una silenciosa expectativa. El silencio en la habitación se sentía denso, casi sofocante. Jack no sabía qué hacer con la situación. Había visto todo tipo de acuerdos, desde adquisiciones corporativas de alto nivel hasta turbios arreglos en cuartos traseros, pero esto era diferente. Señor Whittaker, dijo Jack tratando de mantener la voz firme. Me temo que no entiendo bien qué me está pidiendo. El anciano no se inmutó. Su rostro era estoico, como si los años lo hubieran curtido incluso contra las críticas más duras. Te pido que confíes en mí, respondió simplemente. El mundo está cambiando y este banco, esta institución, tiene la oportunidad de ser parte de algo que redefinirá el futuro. Jack se reclinó en su silla exhalando bruscamente. Sintió que se le formaba un nudo en el estómago. ¿La confianza era algún tipo de broma? No estaba en el negocio de confiar en cualquiera, especialmente en alguien que parecía salir de la nada con poco más que palabras crípticas y una propuesta que no tenía sentido. Me temo que tendremos que declinar, dijo Jack. Su tono era firme. Aunque sintió una extraña inquietud arrastrándose, esto no suena como algo que encaje con nuestra estrategia actual. El riesgo es demasiado grande y tu propuesta es... Se fue apagando buscando la palabra correcta. Vaga por decirlo menos, los ojos del anciano se oscurecieron, la tenue chispa de intensidad que había brillado en su mirada antes ahora se estaba volviendo más aguda. No respondió de inmediato, en cambio miró más allá de Jack por la ventana hacia el horizonte. Más allá, como si contemplara algo mucho más profundo que la conversación en cuestión. Jack sintió que la presión aumentaba y se aclaró la garganta tratando de recuperar el control de la situación. Señor Whittaker, continuó. Su voz entrecortada creo que hemos terminado aquí te agradecería que abandonaras el lugar. La expresión del anciano vaciló por solo una fracción de segundo un breve destello de algo de decepción tal vez pero se fue antes de que Jack pudiera registrarlo por completo. Julian Whittaker se puso de pie lenta y deliberadamente como si la decisión ya hubiera sido tomada en su mente. Mucho antes de que las palabras de Jack hubieran salido de sus labios no entiendes ver dijo suavemente su voz apenas audible. Esto es más grande que cualquier cosa con la que hayas lidiado. Jack se levantó de su escritorio, su paciencia se agotaba. Ya escuché suficiente, dijo su tono final. Por favor vete ahora, no volveré a preguntar. El anciano asintió una vez casi como si hubiera esperado esto, giró sobre sus talones y caminó hacia la puerta sin decir otra palabra, su espalda recta y sus pasos medidos. Jack lo vio irse, la sensación inquietante en su pecho solo crecía cuando la puerta se cerró detrás de él. Jack se hundió en su silla, su mente aún dando vueltas por el breve encuentro. Había dejado de lado innumerables propuestas en su carrera, pero esta se sentía diferente, más oscura tal vez, y sin embargo no podía deshacerse de la persistente sensación de que acababa de descartar algo monumental, pero rápidamente apartó el pensamiento. Los negocios son los negocios y Julian Whittaker no había ofrecido nada más que acertijos envueltos en promesas. Mientras Jack se giraba hacia su escritorio tratando de sacudirse la persistente incomodidad, tocó suavemente la puerta y entró sin esperar respuesta. ¿Estás bien, Jack?, preguntó sintiendo su inquietud. Jack se pasó una mano por el pelo exhalando bruscamente. Si estoy bien, solo tuve que lidiar con un extraño, un anciano que cree que tiene una inversión que cambiará el mundo, pero no hay nada que la respalde. Tuve que mostrarle la puerta. Clay asintió aunque dudó antes de volver a hablar. ¿Está todo bien? Quiero decir, te veías un poco. Jack la interrumpió, su voz teñida de frustración. Estoy bien, Claire, solo no te preocupes por eso, he visto muchos de estos tipos. Regresó a su escritorio tratando de sacudirse la extraña sensación de duda que persistía en el fondo de su mente, pero a medida que avanzaba el día no podía dejar de pensar en las palabras del anciano, algo que redefinirá el futuro. La frase resonó en su mente retorciéndose con todas las posibles implicaciones de lo que podría haber rechazado. Aún así, se convenció de que su decisión había sido la correcta. Horizon National Bank no podía darse el lujo de perseguir a Shadows. A la mañana siguiente, Jack ya estaba trabajando duro cuando Clay entró en la oficina con aspecto nervioso. Caminó rápidamente hacia su escritorio con los ojos muy abiertos por la urgencia. Jack, necesitas ver esto, dijo, colocando una carpeta gruesa sobre su escritorio. No sé cómo explicar esto, pero hay algo que necesitas saber.
Jack levantó una ceja, pero le quitó la carpeta y comenzó a hojear las páginas. Sus ojos se abrieron de par en par al leer los documentos. Su pulso se aceleró. La carpeta contenía archivos confidenciales de los archivos de Geraisen Nacional. Archivos que habían estado sellados durante décadas y entre ellos había un nombre que Jack nunca había esperado volver a ver: Julian Whittaker. Los documentos en su interior detallaban la historia del mayor inversor del banco. Hablaban de un hombre cuya riqueza era tan inmensa que sus participaciones en el banco eran prácticamente legendarias. Lo que Jack no sabía era que Whittaker había estado involucrado en la creación de Geraisen National Bank no solo como patrocinador financiero, sino como arquitecto clave de su estructura. Su hijo, un hombre que Jack nunca había conocido, también se mencionaba en los archivos. Un hombre cuya influencia abarca tanto el sector financiero como el político. Jack congeló su corazón hundiéndose cuando la comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. El anciano que había entrado en su oficina el día anterior, al que había despedido sin pensarlo 2 veces, no era cualquiera, era una de las figuras fundadoras del banco, y su hijo era alguien que Jack no podía permitirse ignorar, pero era demasiado tarde. El anciano había sido expulsado y ahora Jack entendía la magnitud de su error. Cla observó mientras Jack procesaba la información. Su propia confusión se reflejó en su rostro. ¿Qué significa esto, Jack? ¿Por qué no sabíamos sobre esto? Jack cerró la carpeta de golpe, su mente acelerada. Hemos cometido un gran error. El hombre que expulsamos es uno de los pilares de este banco. Su hijo es alguien a quien no podemos permitirnos alienar. Necesitamos encontrarlo ahora mismo, pero ya era demasiado tarde. Julian Whittaker había desaparecido y en algún lugar su hijo estaba esperando, observando y planeando su próximo movimiento. La decisión de Jack había desencadenado una cadena de eventos que no se podían deshacer. Jack sintió un sudor frío correr por su columna vertebral cuando la comprensión de su error se apoderó de él. Había despedido a Julian Whittaker, el mismo hombre que había ayudado a construir los cimientos del Geraisen National Bank. Y ahora, sin previo aviso, Jack comprendió la profundidad de su error. Su hijo, una figura influyente tanto en el mundo financiero como en el político, era alguien a quien Jack no podía permitirse ignorar, especialmente no ahora. Claire estaba de pie a su lado, frunció el ceño con confusión. Jack, ¿qué hacemos ahora? Su voz temblaba con urgencia. Jack se puso de pie, paseándose detrás de su escritorio mientras su mente corría. Tenemos que encontrar a Julian Whittaker ahora. Su voz era aguda, teñida de frustración. Ha sido una pieza clave en la historia de este banco y si su hijo se entera de cómo lo tratamos, estamos en serios problemas. Tenemos que hacer las paces rápido. Claire asintió rápidamente, tomó su teléfono para comenzar a llamar a cualquiera que pudiera saber dónde se había ido el anciano, pero mientras Jack miraba por las grandes ventanas de su oficina, algo le asintió, algo que no podía explicar. ¿Cómo se perdió todo esto? ¿Cómo no lo vi venir? El nombre Julian Whittaker seguía rebotando en su cabeza. La influencia de su familia era enorme. Se extendía mucho más allá de los muros del banco y lo había tirado todo por la borda en un rápido gesto de desdén. Los pensamientos de Jack fueron interrumpidos por un fuerte golpe en la puerta. «Entra», llamó, intentando disimular el pánico que crecía en su interior. Una joven entró, su rostro pálido y demacrado. Era Linda, una analista junior del equipo de inversiones. Estaba visiblemente conmocionada, y la forma en que agarraba un grueso expediente en sus manos le dijo a Jack que algo iba muy mal. «Jack, tienes que ver esto», dijo Linda, con la voz tensa por la ansiedad. «Acabamos de recibir una llamada de uno de los principales accionistas. Se están retirando del banco. Dijeron que recibieron información sobre un paso en falso que cometimos ayer». El estómago de Jack se hundió. ¿Qué tipo de información? Linda dudó, mirando a Claire. Dijeron que habían estado en contacto con alguien de alto rango en la familia Whittaker. Alguien que está enojado por la forma en que trataron a Julian. Nos advirtieron que nos preparáramos para lo peor. Un escalofrío recorrió la columna de Jack.
La conexión entre la familia Wicker y Heraisen National era más profunda de lo que se había dado cuenta y ahora las consecuencias de su precipitada decisión comenzaban a desplegarse con una velocidad aterradora. ¿Quién es este accionista?, exigió Jack, en voz baja y controlada, aunque podía sentir la sangre drenándose de su rostro. Linda abrió rápidamente el archivo y le mostró un conjunto de documentos, sus bordes arrugados por la edad y el manejo cuidadoso. Esta es una carta de Harold Whitaker, el hijo de Julian, fue enviada a la junta directiva anoche advirtiéndonos sobre las posibles ramificaciones si no rectificamos nuestro error. Las manos de Jack temblaron cuando tomó la carta y escaneó su contenido. El tono era gélido y calculador. La carta describía cómo la familia Whitaker ya no la apoyaría en un banco nacional a menos que se resolviera el problema con Julian, pero había más. Mencionaba un respaldo financiero específico de las diversas empresas de Harold Wie que se habían canalizado al banco durante la última década si no actuaban rápido. Heraisen National enfrentaría una enorme caída financiera. La mente de Jack se aceleró. ¿Por qué no sabíamos sobre esto?, murmuró tratando de procesar todo a la vez. La respuesta llegó rápidamente porque los Whitaker operan en las sombras, dijo Linda. Su voz estaba mezclada con una mezcla de asombro y miedo. Han estado moviendo los hilos durante años, pero nadie sabía realmente qué tan profunda era su participación. Han estado usando apoderados para mantenerse fuera del público. Ahí Jack dejó caer la carta sobre el escritorio. Su frustración hirviendo. Había cometido un grave error y ahora la supervivencia misma del banco estaba en riesgo. De repente sonó su teléfono. Jack miró la pantalla viendo un número desconocido parpadear con una rápida mirada a Claire y Linda respondió la llamada. Jack Miller, dijo su voz firme a pesar de la confusión dentro del señor Miller. Este es Harold Whitaker. Una voz profunda respondió. En el otro extremo, creo que es hora de que tengamos una conversación sobre mi padre. Te sugiero que escuches atentamente. El pulso de Jack se aceleró. Ahora estaba hablando directamente con el hijo del hombre que había despedido sin un señor Whitaker. Jack dijo con cuidado, sus palabras medidas. Entiendo sus preocupaciones y quiero asegurarle que estamos tomando medidas inmediatas para abordar el problema. Julian es una figura valiosa y nunca quisimos faltarle al respeto. Hubo una pausa en el otro extremo y Jack casi pudo escuchar la fría diversión en la voz de Harold. No, señor Miller, usted no entiende. Verá, mi padre no es solo una figura valiosa, es la columna vertebral de este banco, y cuando lo tratas como lo hiciste ayer, nos tratas a todos de esa manera, acabas de cometer el mayor error de tu carrera. El estómago de Jack se revolvió cuando todo el peso de la situación cayó sobre él. ¿Qué quiere, señor Whitaker? Hubo un largo silencio. Luego la voz de Harold, baja y autoritaria, habló de nuevo. Quiero que lo arregles, quiero que te disculpes públicamente con mi padre, y si lo haces bien podría considerar salvar a Heraisen National Bank de las consecuencias de tus acciones, pero si te niegas las consecuencias serán catastróficas, ¿entiendes? Jack asintió aunque estaba solo en la habitación. Entiendo, dijo su voz hueca, pero ¿cómo sugieres que arreglemos esto? La voz de Harold se volvió más fría, más precisa. Creo que sabes exactamente lo que hay que hacer. Te reunirás con mi padre, reconocerás públicamente tu error y restaurarás su dignidad, pero te advierto que el tiempo se acaba. Espero una llamada tuya en la próxima hora o puedes despedirte de tu carrera. Antes de que Jack pudiera decir otra palabra, la línea se cortó. Se sentó allí, mirando el teléfono. Una sensación de pavor se apoderó de él. Linda y Clay se quedaron inmóviles esperándolo para hablar. Finalmente Jack exhaló bruscamente, su mente acelerada. Tenemos que encontrar a Julian, dijo la urgencia en su voz inconfundible. Tenemos menos de una hora para arreglar esto o todo este banco se hundirá. Pero justo cuando Jack comenzó a organizar sus próximos pasos, un pensamiento sorprendente lo golpeó. ¿Y si esto no se trataba solo de una disculpa pública? ¿Y si Harold Wicker estaba jugando un juego mucho más grande, uno con motivos más profundos, uno que Jack aún tenía que descubrir? Los pensamientos de Jack fueron interrumpidos una vez más cuando la puerta de su oficina se abrió. De repente un hombre con un traje bien entallado entró. Su rostro le era familiar a Jack, aunque no lo había visto en años. No era otro que Martin Knight, un viejo socio de la familia Whitaker. Los fríos ojos de Martin se fijaron en Jack y la tensión en la habitación aumentó. Has cometido un grave error, Jack, dijo Martin, su tono gélido, y me temo que no hay una manera fácil de arreglarlo. El corazón de Jack dio un vuelco. Estaba más metido de lo que pensaba. La situación acababa de tomar otro giro inesperado. La presencia de Martin Knight en la oficina estaba inquietando a Jack. Había conocido a Martin durante años, pero su relación siempre había sido profesional,
aunque distante. Martín era un hombre con conexiones, poderosas, pero también era un hombre que operaba en las sombras. Un exasesor de la familia Whitaker había desaparecido del ojo público hacía años. Ahora estaba de pie en la oficina de Jack, sus fríos ojos escaneando la habitación como si fuera suya. Jack Martín comenzó con su voz suave pero con un trasfondo de amenaza. Has cometido un grave error y me temo que las cosas están a punto de complicarse mucho para ti. Jack se levantó de su escritorio tratando de mantener cierta compostura. Su mente estaba acelerada, la conversación con Harold. Whitaker lo había dejado nervioso y ahora con la repentina aparición de Martín, sentía que las paredes se cerraban. No entiendo a Martín, dijo Jack tratando de sonar seguro. Ya he hablado con Harold. Estoy tomando medidas para arreglar esto. Los labios de Martín se curvaron en una leve sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. Arréglalo. Oh, Jack, estás jugando directamente en sus manos. ¿Crees que Harold solo quiere una disculpa? ¿Eso es solo el comienzo? El verdadero juego es mucho más grande de lo que crees. El pulso de Jack se aceleró. ¿De qué estás hablando? ¿De qué juego? Martín caminó lentamente por la habitación sin apartar la mirada de Jack. Has estado tratando con los Whitaker como si fueran solo otra familia adinerada. Pero te has perdido algo, ¿no? Algo crucial. Jack tragó saliva en la habitación sintiéndose repentinamente más pesado. No tiene sentido. Martín se detuvo frente al escritorio de Jack y lo miró fijamente a los ojos. No se trata solo de los Whitaker, Jack. Se trata del control que tienen sobre este banco, sobre ti. Ves tu pequeña lucha de poder con ellos. Ha sido orquestada durante años. Esto nunca se trató de Julian o Harold. Se trata de lo que viene después. La mente de Jack daba vueltas. ¿Qué sigue? Estás hablando en acertijos. Martín se inclinó más cerca. Su voz se redujo a un susurro. La familia Whitaker se ha estado posicionando para una adquisición corporativa durante la última década y tú, Jack, has sido el peón perfecto, pero el juego está a punto de cambiar. A menos que puedas superarlos, lo perderás todo, tu carrera, tu riqueza, tu legado. El estómago de Jack se revolvió ante las implicaciones de las palabras de Martín comenzaron a calar. ¿De verdad había sido parte de un juego mucho más grande? Había estado ciego a la moneda más profunda que había estado fluyendo bajo la superficie del Horizon National Bank durante tanto tiempo antes de que Jack pudiera responder. Martín retrocedió y comenzó a caminar de un lado a otro por la habitación. No te das cuenta del control que tienen los Whitaker. Martín continuó, su voz aún baja pero urgente. Han metido sus dedos en cada trato importante que este banco ha hecho, cada fusión, cada adquisición, cada préstamo. Han estado moviendo los hilos tras bastidores y ahora, con la forma en que has manejado a Julian, tienen la excusa perfecta para entrar y tomar el control total. Jack sintió que la sangre se le escapaba de la cara. Eso es imposible. Nunca lo habían hecho tan públicamente. Oh, pero han estado esperando el momento perfecto. Martín dijo que su expresión se endureció y se lo acabas de dar. Harold es un maestro manipulador. Jack ha estado trabajando tras bastidores sentando las bases durante años. Todo es suyo. Un paso en falso, un error de tu parte, y el banco es suyo. La habitación se sintió repentinamente más pequeña. El peso de las palabras de Martín presionando a Jack como una tonelada de ladrillos. Esto no se trataba solo de salvar las apariencias o disculparse con Julian. Se trataba de algo mucho más grande, algo que hasta ahora Jack no había entendido del todo. La voz de Martín se suavizó mientras continuaba. Su tono era casi conspirativo. Pero hay una salida para ti, Jack, aún puedes ganar, no tienes que perderlo todo, solo necesitas jugar bien tus cartas. La cabeza de Jack daba vueltas. ¿Cómo puedo siquiera empezar a arreglar esto? Martín sonrió, su expresión cambió de fría a calculadora. Necesitas dejar de jugar según las reglas. Necesitas tomar el control de la situación. Pero no puedes hacerlo solo. Necesitarás aliarte con alguien más, alguien con el poder de detener a los Whitaker en seco. Las cejas de Jack se fruncieron en confusión. ¿Quién?
La sonrisa de Martín se ensanchó. Alguien que conoce a los Whittaker mejor que nadie. Alguien con más poder que el propio Harald. Jack sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿De quién estás hablando? La sonrisa de Martín se profundizó. Jack congeló su mente, luchando por darle sentido a la oferta de Martín. Pero has estado fuera de escena durante años. Desapareciste. Martín se rió entre dientes, el sonido oscuro y bajo. He estado vigilando las cosas, Jack. He estado observando a los Whittakers y conozco sus debilidades. Tengo la influencia para derribarlos, pero necesito a alguien dentro, alguien con los recursos y la influencia que me respalde. Y ese, mi amigo, es donde entras tú. La mente de Jack se aceleró. ¿Podría confiar en Martín? ¿Podría permitirse el lujo de no hacerlo? La idea de aliarse con alguien tan enigmático y peligroso lo inquietaba, pero al mismo tiempo se estaba quedando sin opciones. Los Whittakers se estaban acercando y si no actuaba rápido, lo perdería todo. No estoy seguro de poder confiar en ti, Martín. Jack dijo con cautela. Has estado jugando tu propio juego durante años. ¿Cómo sé que no me traicionarás? La expresión de Martín se oscureció y por primera vez, Jack vio un destello de algo real detrás de su fría fachada. No te estoy pidiendo que confíes en mí, Jack. Te estoy pidiendo que confíes en la situación. Los Whittakers te han tomado por tonto. Si no actúas ahora, te quedarás sin trabajo y Horizon National Bank no será más que una sombra de lo que era. Jack sintió el peso de las palabras de Martín se hundieron en su mente, dividido entre el deseo de permanecer leal al banco y la fría realidad de lo que estaba sucediendo. Pero a medida que pasaban los segundos, sabía que tenía pocas opciones. Respiró hondo. Muy bien. ¿Qué quieres que haga? La sonrisa de Martín volvió más genuina esta vez, como si ya hubiera ganado. Tenemos que actuar rápidamente. Los Whittaker tienen un plan en marcha y tenemos que interrumpirlo antes de que sea demasiado tarde. Te daré los detalles, pero tienes que estar listo para actuar rápido. ¿Estás conmigo? Jack dudó por un momento y luego asintió. Estoy contigo. Los ojos de Martín brillaron con triunfo. Bien. Entonces comencemos mientras Jack estaba allí. Su futuro era incierto. No podía evitar la sensación de que esta alianza con Martin Knight podría ser la única forma de salvar a Horizon National Bank. Pero al mismo tiempo no podía ignorar la persistente sensación de que al hacer este trato, estaba entrando en un mundo mucho más oscuro de lo que jamás anticipó y una vez que entras en las sombras no hay vuelta atrás. Los días siguientes fueron un borrón para Jack mientras se enredaba en la red de manipulación de Martin Knight. Martin le había prometido una salida, una oportunidad para reclamar su puesto en el Banco Nacional Horizon y acabar con los Whittaker. Pero a medida que pasaban los días, Jack empezó a sentir una creciente inquietud. Cuanto más trabajaba con Martin, más claro se hacía que algo no cuadraba. Las piezas del rompecabezas empezaban a cambiar de formas que no esperaba. Los planes de Martin parecían demasiado perfectos, demasiado calculados. Jack siempre se había enorgullecido de su capacidad para leer a la gente y sentir cuando algo andaba mal, pero con Martin era más difícil que nunca. Siempre iba un paso por delante, siempre controlando la narrativa, pero por primera vez, Jack empezó a cuestionar los motivos de Martin. ¿Por qué estaba tan ansioso por destruir a los Whittaker? ¿Qué buscaba realmente? Era tarde una noche cuando Jack decidió cavar más profundo. No podía quitarse la sensación de que lo estaban jugando. Tenía una pequeña oficina en el banco escondida en un rincón donde a menudo trabajaba hasta tarde para mantenerse a la vanguardia a medida que pasaban las horas y el silencio de la noche se instalaba. Jack empezó a revisar los registros antiguos del banco, documentos, correos electrónicos, archivos que habían estado guardados durante años. Cualquier cosa que pudiera darle una idea de la verdadera historia detrás de la participación de Whittaker y Martin en todo esto le hizo saber que la familia Whittaker había estado involucrada con el banco durante décadas. Pero al revisar los archivos, Jack encontró algo que lo tomó por sorpresa. Una serie de cartas antiguas que databan de antes de que Martin Knight desapareciera del ojo público. Había cartas entre Martin y una serie de figuras influyentes, figuras que Jack no sabía que estaban vinculadas a Horizon National.
Las cartas insinuaban una larga lucha de poder, una en la que Martín siempre había estado en las sombras moviendo los hilos desde detrás de escena. Cuando Jack leyó la correspondencia, una escalofriante comprensión comenzó a formarse. Martín había sido quien manipuló la situación desde el principio. Había estado trabajando para socavar a los Whittaker durante años, posicionándose como un hacedor de reyes mientras intentaba en secreto tomar el control del Horizon National Bank. En las cartas, Martín hizo amenazas veladas contra los Whittaker, haciendo referencia a su creciente influencia en el banco y advirtiendo que debían ser derribados antes de que pudieran ascender demasiado. Había tratado de poner a la junta del banco en contra de los blancos para crear divisiones entre la familia y el liderazgo del banco, pero durante años. Los Whittakers habían permanecido como una presencia inquebrantable en la institución. Sus conexiones eran demasiado profundas y su poder demasiado vasto para que Martín los interrumpiera. Fue entonces cuando Jack se dio cuenta del verdadero alcance del engaño de Martín. Le había estado jugando a Jack todo el tiempo. Los Whittakers no eran los villanos aquí. De hecho, eran los jugadores inocentes en este juego peligroso, un juego que Martín había planeado desde el principio. La mente de Jack corría a toda velocidad mientras las implicaciones de sus hallazgos se asimilaban. Martín había orquestado cuidadosamente todo, desde el despido inicial de Julian Whittaker hasta las amenazas hechas por Harold. Había plantado semillas de duda en la mente de Jack. Lo manipuló para que pensara que los Whittakers estaban dispuestos a apoderarse del banco, pero la verdad era mucho más siniestra. Martín había estado usando a los Whittakers como una cortina de humo para ocultar su propia ambición de tomar el control del Horizon National Bank para sí mismo. De repente, Jack escuchó un suave golpe en la puerta, levantó la vista, su corazón se aceleró. Era Claire. Su expresión era una mezcla de preocupación y curiosidad. «Jack, ¿qué pasa?», preguntó entrando en la oficina. «Has estado aquí toda la noche. He intentado llamar. Pero bueno, no contestaste». Jack no respondió de inmediato. Su mente aún estaba dando vueltas por las revelaciones que acababa de descubrir. Miró a Cla, de repente consciente de la gravedad de la situación. «Cla, necesito que me escuches con mucha atención», dijo en voz baja y seria. «Los Whittakers no son de los que debemos preocuparnos. Martín Knight es la verdadera amenaza». Cla parpadeó, claramente sorprendida por sus palabras. «¿Qué quieres decir?» «Pensé que estabas trabajando con él. Él es el que dijo que podía ayudarte a arreglar esto. Eso es lo que quiere que pienses», dijo Jack. Su voz temblaba de frustración. «Martín ha estado manipulando todo. Él es el que ha estado tratando de destruir a los Whittakers y apoderarse del banco. He encontrado la prueba. Los Whittakers son inocentes. Todo este tiempo hemos estado señalando en la dirección equivocada». Los ojos de Claire se abrieron de par en par y dio un paso atrás. «Estás diciendo que todo lo que hemos estado haciendo, todo lo que hemos estado planeando es un error», dijo Jack, su voz llena de arrepentimiento. «Martín ha estado orquestando toda esta situación. Ha estado tratando de hacer que nos volvamos contra los Whittakers, convertirlos en el enemigo mientras él se posiciona. Él mismo para tomar el control del banco. Pero ahora he visto la verdad». La mano de Cla tembló mientras procesaba lo que Jack había dicho. «Pero si Martín es el que está detrás de todo esto, ¿por qué no lo viste antes?». Jack se frotó las sienes sintiendo el peso de la situación presionándolo. «No sé. Estaba tan concentrado en proteger el banco, en mantener todo en línea, que no vi el panorama general. Pero ahora sí. Tenemos que advertir a los Whittakers». Justo cuando Jack terminó de hablar sonó su teléfono. Miró la pantalla y vio que era un número desconocido. Su corazón dio un vuelco. Pero cogió el teléfono y, de todos modos, «Este es Jack Miller», dijo tratando de mantener la voz firme. «Jack, es Julian Whittaker». Llegó la voz del otro lado. «Necesito hablar contigo. Es urgente». La respiración de Jack se atascó en su garganta. «Julian», dijo con la voz ligeramente temblorosa, «he cometido un terrible error. Pensé». «Lo sé», Julian interrumpió, «y sé que Martín Knight te ha manipulado. Pero no tenemos mucho tiempo. Ha estado jugando en ambos lados. Jack, ha estado tratando de deshacerse de nosotros durante años.
Y ahora está haciendo su movimiento, tienes que actuar rápido si quieres detenerlo. El corazón de Jack latía con fuerza en su pecho. Ahora lo sé Julian, sé lo que ha estado haciendo, tenemos que detenerlo antes de que destruya todo. Hay más, dijo Julian en voz baja, ya hemos empezado a mover algunos de nuestros activos fuera de Horizon National, si no lo detenemos el banco será suyo y arruinará todo por lo que hemos trabajado. El estómago de Jack se revolvió al darse cuenta del alcance del plan de Martín. Había estado siguiendo a Pound jugando en las manos de Martín todo mientras los Whitaker eran las verdaderas víctimas de este plan y ahora la única forma de salvar al banco y detener a Martín era unir fuerzas con los Whitaker. Si no era demasiado tarde arreglaremos esto, Julian, dijo Jack, la determinación inundando su voz, lo detendremos juntos. Cuando Jack colgó el teléfono se giró hacia Clark que lo estaba observando atentamente. Tenemos que llegar a los Whitaker ahora. A la mañana siguiente Jack estaba caminando de un lado a otro en su oficina, su mente corría con todo lo que había aprendido en los últimos días, el peso de su traición todavía estaba pesado en su pecho. Pero el fuego de la determinación ardía más fuerte que nunca, no había más tiempo para la indecisión, necesitaba arreglar todo y rápido. La atmósfera tranquila y controlada del banco contrastaba fuertemente con la tormenta de emociones que Jack estaba experimentando. Había sido manipulado y utilizado por Martin Knight, alguien en quien una vez confió, pero ahora con la verdad revelada, Jack estaba decidido a deshacer el daño y restaurar Horizon National Bank a su curso correcto. Claire, llama a los miembros de la junta, necesitamos reunirnos de inmediato, ordenó Jack, su voz firme mientras estaba de pie junto a la ventana mirando la ciudad de abajo. Claire, que había estado esperando ansiosamente la luz verde de Jack, asintió y marcó rápidamente los números. Dijo, su voz era una mezcla de preocupación y determinación. Los pensamientos de Jack todavía daban vueltas. Tenía que exponer a Martin Knight, la mente maestra detrás de todo este lío, y evitar que el banco cayera en sus manos. La familia Whitaker, Julian, Harold y el resto no habían sido más que aliados en esta situación. Mientras que Martin había sido el que movía los hilos todo el tiempo, fue la codicia de Martin, su deseo de control, lo que casi había destrozado todo. Cuando la sala de reuniones comenzó a llenarse, Jack no pude evitar sentir la tensión en el aire. Los miembros de la junta estaban nerviosos, pero ya habían tomado una decisión. Jack había compartido la evidencia y todos comprendían la gravedad de la situación, pero aún faltaba una pieza. Jack dijo, la jefa de la junta, Patricia Langley, y mientras se sentaba, hemos revisado todo, los documentos financieros, las comunicaciones, los registros de la influencia de Martín, ahora está claro, pero ¿qué pasa con Martín? Sabemos que ya ha estado moviendo sus piezas a su lugar. ¿Cuál es el plan para lidiar con él? Jack enderezó su postura y la miró a los ojos. Me estoy encargando de eso, vamos a confrontarlo. Ha estado orquestando todo esto desde atrás, manipulándonos para que pensemos que los Whitaker eran el enemigo. No podemos dejar que se salga con la suya. Claire intervino, su rostro pálido, pero resuelto. También hemos estado en contacto con Julian Whitaker. Aceptó reunirse con nosotros y discutir cómo derribar a Martín para siempre. Los Whitaker han estado moviendo sus activos y con el apoyo de la junta podemos reclamar el banco. El corazón de Jack dio un vuelco por primera vez en días. Una verdadera sensación de esperanza comenzó a agitarse dentro de él. Esto podría ser el momento en que todo dio un giro. Vamos a ello entonces, Jack dijo con voz resuelto. No tenemos mucho tiempo en la finca Whitaker. Julian ya los estaba esperando. La finca estaba serena con jardines cuidados y terrenos extensos, pero Jack podía sentir la tranquila corriente subyacente de tensión. Julian, Harold y algunos otros miembros clave de la familia Whitaker estaban reunidos alrededor de la mesa, el peso de la situación claro en sus expresiones. Jack Julian lo saludó con voz tranquila pero con un innegable sentido de urgencia. Sé que has tomado algunas decisiones difíciles en los últimos días, pero es bueno verte de pie con nosotros. Martín ha estado jugando con todos durante demasiado tiempo. Jack respiró hondo sintiendo una punzada de culpa. He cometido errores, Julian, lo siento. Me dejé manipular y no vi el panorama general, pero ahora estoy aquí para ayudar a arreglar esto. Harold Whitaker, que había estado en silencio hasta
Entonces habló: hemos estado recopilando evidencia sobre los tratos de Martín, tenemos suficiente para mostrarle a la Junta que él ha estado trabajando tras bastidores para tomar el control total de Horizon National Bank. Si actuamos rápidamente podemos detenerlo. Jack asintió: la Junta ya está de nuestro lado, he compartido todo con ellos, ahora tenemos que exponer a Martín por quien es realmente, tenemos que enfrentarlo. Julian se puso de pie y miró a Jack, sus ojos penetrantes. ¿Y está seguro de que Martín no verá venir esto? Jack sostuvo su mirada, el peso de su decisión hundiéndose. Es demasiado arrogante, cree que ya ganó, pero él no se llevó a cabo el enfrentamiento en la sede del Horizon National Bank. Toda la junta directiva estaba presente, al igual que el personal de seguridad clave. Jack, Julian y Harold llegaron preparados para acabar con Martín de una vez por todas. Cuando entraron en la sala de juntas, Martín ya estaba allí sentado a la cabecera de la mesa con un aire de confianza. Ni siquiera se inmutó cuando Jack y Julian entraron, de hecho casi parecía divertido. Bueno, Martín dijo, su voz llena de sarcasmo, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que lo descubrieras, pero es demasiado tarde, el banco ya es mío, ya puse todo en movimiento. Julian dio un paso adelante, su tono firme pero tranquilo. Has estado jugando un juego peligroso, Martín, pero ahora se acabó. La Junta lo sabe todo, tus manipulaciones, tus mentiras, todas están expuestas. Has estado tratando de destruir a mi familia y tomar el control del Horizon National Bank durante años, pero hoy vas a responder por ello. Los ojos de Martín se entrecerraron, su sonrisa vacilante. ¿Crees que puedes quitarme esto? ¿Crees que puedes detenerme? Jack respiró hondo, su voz firme. Si Martín, lo hago. Has estado ejecutando una estafa desde el comienzo y he sido un tonto al caer en ello. Has retorcido la verdad, manipulado a la gente que te rodea. ¿Y para qué poder controlarlo? Termina ahora. Antes de que Martín pudiera responder, el equipo de seguridad entró flanqueándolo por ambos lados. La habitación se quedó en silencio mientras la verdad de la situación se asentaba. Estás bajo arresto, Martín Knight, dijo uno de los oficiales, dando un paso al frente con un par de esposas. Martín se puso de pie, su rostro contorsionado por la rabia. Esto no ha terminado, no puedes hacer esto, pero había terminado. La Junta ya había votado para removerlo de cualquier posición de poder. Sus activos fueron congelados y su control sobre el banco fue cortado. El peso de su caída era palpable. Más tarde esa tarde, cuando el sol comenzó a ponerse sobre la ciudad, Jack estaba solo en su oficina mirando el horizonte. La espera de los últimos días estaba comenzando a levantarse, pero la culpa aún persistía. Había hecho daño a Julian y su familia de la peor manera posible y sin embargo aquí estaban de pie junto a él, listos para ayudar a reconstruir todo lo que Martín había tratado de destruir. Cuando la puerta de su oficina se abrió con un crujido, Jack se giró para ver a Julian allí de pie, una leve sonrisa en su rostro. Lo hiciste, Jack. Julian dijo que al final tomaste la decisión correcta. Horizon National Bank ha vuelto a donde pertenece. Jack respiró hondo, finalmente sintiendo todo el peso de lo que había pasado. No merezco tu perdón, Julian, te he hecho daño a ti y a tu familia, he estado ciego a todo lo que importaba. Julian dio un paso adelante poniendo una mano en el hombro de Jack. Has demostrado tu valía, Jack, eso es lo que importa. Tomaste la decisión correcta cuando importaba y eso es algo que respeto. La garganta de Jack se apretó cuando finalmente sintió el peso de la disculpa que debía durante tanto tiempo. Lo siento mucho, Julian, debería haber confiado en ti desde el principio. Julian asintió, lo has hecho bien, eso es lo que importa ahora. Mientras los dos hombres estaban allí, el futuro de Horizon National Bank era más brillante que nunca. La oscuridad se había disipado y en su lugar había esperanza, redención y el comienzo de un nuevo capítulo para el banco y para su amistad con la familia Whitaker de nuevo en control. Jack sabía una cosa con certeza, esta vez finalmente había encontrado su lugar.